Soy Lita Lester con una historia acerca del Santo Cristo de Bagasán. Como todos sabemos, tenemos diferentes creencias. Todo depende de la forma que nuestros padres nos han criado y nos han enseñado para tener fe en la religión. Um, Algunos de nosotros le ponemos nombres y otros le ponen otro nombre, pero en realidad es un solo Dios. Tenemos Dios, que es el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y tenemos Holy Spirit, el Espíritu Santo. De todas maneras, como les decía, mis padres tenían fe con el Cristo de Bagasán, y les voy a contar la historia. La historia dice que había un peregrino de Rioja que viajaba de Chachapoyas a Rioja, que eran 5 días a pie, y de Rioja para el pueblo de Bagasán, que eran otros 2 días. En uno de sus viajes, él llevaba sus ganados de un lugar al otro, pero en uno de sus viajes estaba él muy cansado y se quedó dormido. Esto pasó en el desierto, y cuando él se despertó, 2 de sus ganados ya no estaban ahí, se habían perdido. Así que él, preocupado, empezó a buscarlos, pero de repente escuchó una voz que le decía: Aspajo. El nombre de este peregrino era Manuel Aspajo. Él se preguntaba quién le llamaba, ya que no había nadie a su contorno y estaba en el desierto. Él empezó a caminar donde la voz venía, pero cada vez que se acercaba más para la voz estaba más fuerte. La voz salía de una cueva, dentro de una cueva. Cuando él entró, encontró a Cristo crucificado. Inmediatamente él tomó la imagen y viajó a Rioja para entregarlo al sacerdote de la iglesia. Entonces, ahí la historia demuestra que Santo Cristo de Bagasán hizo sus milagros. ¿En qué forma? Primero, el viaje que era del pueblo de Bagasán a la ciudad de Rioja tomaba 2 días, pero él lo hizo en 2 horas. Y los ganados que él dejó en el pueblo de Bagasán, todos se encontraron en Rioja, incluyendo los ganados que estaban perdidos. Así que todos los creyentes se informaron de la historia y vieron la imagen, y de ahí nació el Santo Cristo de Bagasán, que le pusieron el nombre debido al pueblo de Bagasán, donde fue encontrado en el año 1870. ¿Ok? Voy a decir acerca de mis padres, cómo fue con esta fiesta que siempre hacían. Mis padres tuvieron 11 hijos, y por supuesto éramos muchos, que a veces mi padre no tenía trabajo, y al no tener trabajo no había dinero, y al no haber dinero no había comida. Mi padre era carpintero y hacía contratos. La razón de los contratos a veces no estaban ahí. Entonces, cuando mi padre se enteró del Cristo de Bagasán, pues viajó a Rioja y trajo la imagen. O sea, la imagen está ahí en Rioja, pero trajo una fotografía del Cristo de Bagasán y le hizo su andamio, su cuadro, y le puso en un lugar especial en mi casa que le llamaba oratorio. Ahí siempre, cuando había dificultades, nos reunían nuestros padres y rezábamos. Así que cuando mi papá no tenía trabajo, rezábamos, y después de eso, mi padre tenía contrato y más contratos, especialmente
cuando se acercaba la fecha para la fiesta que él iba a celebrar en honor al Cristo de Bagazán, que era más o menos en junio, la semana del mes de junio. Esa fiesta duraba por lo menos una semana. Él contrataba un pianista, contrataba un cantante para poder rezar y cantar y alabar a Cristo noche por noche durante una semana hasta el sábado. El sábado, que era las vísperas del Cristo de Bagazán, pues llegaba la banda. Pero toda esa semana de actividad era que mi mamá contrataba la gente que le iba a ayudar con los panes que lo preparaban en la casa, los panes, después la comida, la carne riquísima que le llamaban el mechado. Así que comida había de sobra. En las vísperas llegaba la banda de Conila, la música. Y también mi papá sacaba licencia para tener los cohetes, que se llaman, que lo celebraba con eso. Y por supuesto era muy emocionante. El día sábado, que eran las vísperas, todos llevaban al Cristo a la iglesia de Chachapoyas para una misa y ahí lo dejaban hasta el día siguiente. Al día siguiente, la banda, los fieles, íbamos todos con velas, candelabros a la iglesia a recoger al Cristo de Bagazán. Pero antes había la misa que era muy bonita, una misa cantada en su nombre. Al llegar a la casa, pues había mesas y mesas de comida que le llamaban el voto. Y por supuesto con la banda y la gente bailando. Después, al tercer día, ellos viajaban a Rioja para hacer otra misa en el lugar donde Cristo de Bagazán se encuentra. Así que eso es la historia de la fiesta que había, que lo recuerdo muy bien. Voy a contar cómo Santo Cristo de Bagazán está en los Estados Unidos. Cuando yo tenía 17 años, yo viajé a la capital. Al estar ahí, traje a los papás a Lima para que se estabilicen ahí conmigo. Nos mudamos a Chorrillos. Mi papá, por supuesto, vino con la imagen y también lo hizo un sitio especial para nuestros rezos que rezábamos a Cristo. Al fallecer mis padres, la imagen quedó en Chorrillos y en uno de mis viajes le di la imagen a mi hermana Rosa Yaja, que vive en Lima. Pero entonces ahí ella hizo también su lugar y también rezaba y bueno, Santo Cristo estaba en su casa. En el año 2021, mi hermana mayor, Irene Yaja, se enfermó, estaba muy enferma con leucemia. Mi hermana Rosa, al enterarse de eso, viajó de Lima a Nueva York, trayendo la imagen del Cristo de Bagazán. Así que ellos rezaron y me pidieron que le prepare una canción para honorar al Cristo de Bagazán, lo cual lo hice. Mi hermana Irene lo escuchó y le gustó muchísimo, también a mi hermana Rosa, que lo canté en el año 21, y lo volví a cantar en el año 22, y esta vez también le voy a cantar en Nueva York. Esa es la historia y esa es la forma por qué Cristo de Bagazán está en Estados Unidos. Al morir mi hermana Irene, mi otra hermana Rosa viajó a Lima y dejó la imagen en la casa de su hija Lourdes. Lourdes
con mi hermana Alicia, que también vive en Nueva York, se unieron el año pasado para hacer una misa en honor al Cristo de Bagasán. Este año será la segunda misa que se celebrará en Newark, en la iglesia San Patrick, y después habrá una ceremonia. Así que eso es la historia del Santo Cristo de Bagasán y la razón que él está en Estados Unidos. Gracias.